Muy buenas, saludos a todos nuestros telespectadores de Más TV Huelva y de la web Onuba Actual. Sean bienvenidos a un nuevo espacio de entrevistas de esta casa, en la que seguimos analizando las distintas vertientes que tiene esta crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, el estado de alarma y la consecuente crisis económica que todo esto va a traer consigo. Hoy tenemos con nosotros a Jesús González, senador por el PSOE de Huelva, al que le damos la bienvenida y agradecemos que atienda nuestra llamada. Senador Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros y con vuestros telespectadores. Muchas gracias. Teníamos interés en hablar con usted, senador, porque queríamos tratar algunos de los aspectos que tienen que ver con la crisis económica que se va a derivar como consecuencia de esta crisis sanitaria y que seguramente pues, es también una de las grandes preocupaciones de todos los ciudadanos españoles en general y de la provincia de Huelva en particular. Le pregunto, aunque ahora podamos ir profundizando en distintos asuntos, senador, ¿qué dimensiones va a tener esta crisis económica a la que nos vamos a tener que enfrentar? Hombre, claro, indiscutiblemente la situación en la que vivimos, provocada por la pandemia del COVID-19, pues es una situación excepcional, ¿no? Y las dimensiones, lógicamente, pues van a ser unas dimensiones importantes. Hay que tener en cuenta que, como corresponde, la actuación principal que hay que afrontar es la crisis sanitaria, pero para hacer frente a esta crisis sanitaria, ha habido que movilizar el país y paralizar toda la actividad económica. Me parece que como corresponde, lo más importante es paliar los efectos de esa crisis sanitaria, pero con ello está habiendo una absoluta paralización de toda la actividad económica y como consecuencia de ello, pues lógicamente, eso va a tener unas consecuencias muy importantes, principalmente como hemos ido viendo, pues en todos los temas relacionados con el comercio, con la hostelería, con el turismo, incluso con la agricultura, aunque en menor efecto, pero es verdad que las consecuencias ante la paralización absoluta de toda la actividad, pues eso provoca una importante consecuencia en todo este sector. Sin duda el colectivo de autónomos es uno de los más perjudicados por esa paralización de la actividad que ha sido necesaria para evitar la propagación del coronavirus. Se han puesto distintas medidas por parte del Ejecutivo para paliar o ayudar la situación de este colectivo. A su juicio, ¿estas medidas son suficientes? ¿Van a ser efectivas? Sí, nosotros siempre planteamos, cuando hablamos de la consecuencia económica que tiene esta pandemia, nosotros lo que nos planteamos es cómo afrontar esas consecuencias, ¿no? Y entendemos que se ha dado una respuesta muy positiva y muy contundente, en materia económica. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido en estos últimos 10 años, hemos tenido también una crisis económica con anterioridad, la que estuvo transcurriendo del 2008 al 2015, y frente a esas crisis anteriores, lo que nos encontramos en este caso es una respuesta contundente. Es decir, si hacemos una comparativa entre una crisis y otra, lo que vemos es que en aquel momento se abandonó un poco a la suerte a los afectados, es decir, no se pusieron unas medidas paliativas, correctoras o de amortiguación del efecto de esas crisis en aquel momento, y por el contrario, en la actualidad sí que se ha puesto unas medidas contundentes. Es verdad que hay como digo, la pandemia tiene unas consecuencias importantes, pero al menos en lo que dure, mientras tanto, el estado de alarma y lo que dure esta situación, lo que hay que hacer son medidas paliativas, medidas de soporte vital para todos, para que al menos los efectos pues, sean los menos posibles. Ahí que nos hemos encontrado, hombre, que se ha intentado dar una respuesta lo más transversal posible, que abarque al mayor número de personas. Y principalmente, sobre todo teniendo en cuenta el tejido productivo de España, el tejido productivo principalmente en la comunidad autónoma de Andalucía y en Huelva también, nos encontramos con que los mayores afectados son las pequeñas empresas y los autónomos. Para ello, ¿qué es lo que se plantea? Bueno, pues lo que se plantea es al menos una prestación excepcional de cese de actividad, en virtud de la cual, bueno, pues las personas que hayan tenido que ver suspendida su actividad y que no puedan continuar en su actividad, pues tengan una prestación, una ayuda por parte directamente del gobierno para que mientras dure esta situación de estado de alarma,
pues puedan recibir esa ayuda y que al menos les amortigüe la situación. Esto, como digo, de una manera muy directa, es decir, como ayuda, como prestación directa a los autónomos. Pero nos encontramos con que no solamente se cabía dar respuesta mediante esa ayuda, sino que todos los elementos accesorios dentro de la actividad de un autónomo, pues también merecían una situación. Ahí, cuando un autónomo deja de tener funcionamiento, ahí lo que nos encontramos son varios factores. Primero, el de reducción de ingresos. Para ello, como digo, se pone en marcha esa prestación excepcional de estrés. Por dar una serie de datos, en Huelva nos hemos encontrado cómo se han presentado casi 9.000 solicitudes, se ha hecho una inversión directa que ya vienen cobrando los autónomos a la presente fecha de en torno a 700 euros, va a ir un poco en función de la base de cotización, de las cuotas que están pagando los autónomos, pero como mínimo de casi 700 euros mensuales, que se va a mantener además durante todo este tiempo que dure el estado de alarma y que además va a ir continuando. Entonces, como digo, la primera medida es esa prestación de cese para hacer frente a esa falta de ingresos, pero junto a ello y para dar cobertura también al resto de problemáticas, pues se plantean una serie de medidas. Es decir, cuando un autónomo, como digo, pierde sus ingresos, también tiene que hacer frente a qué hace con el personal, qué hace con sus trabajadores que ahora mismo al no tener actividad no lo puede destinar a ninguna función. Bueno, pues se plantea también el recurso del ERTE, del Expediente de Regulación de Empleo. Para nosotros creo que ha sido un importante acierto, porque frente a este ERTE, si no se hubiera puesto en marcha, la única alternativa sería el despido de los trabajadores, con la consecuencia, no solamente para la actividad, para retomar la actividad una vez que pase este estado de alarma, sino la consecuencia también tan dura para los trabajadores, con lo cual con este ERTE, este Expediente de Regulación de Empleo, la persona pasa a una situación de suspensión de su contrato, pero con el compromiso de vuelta a contratación, con lo cual nos garantizamos una protección de vida para ese trabajador, que va también a recibir unas prestaciones por desempleo, es decir, una prestación por desempleo, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que para esta prestación por desempleo no se va a pedir antigüedad, es decir, y vuelvo un poco a la idea inicial o anterior que comentaba, de la anterior crisis. La anterior crisis, bueno, era también un poco persona que se había despedido porque daba un poco a su suerte, si tenía cotización para prestaciones por desempleo, si no tenía cotización, si tenía subsidio. En el presente caso, en el actual caso, en la actual crisis, con las medidas puestas en marcha por el gobierno de Pedro Sánchez, al menos la persona que vaya a situación de expediente de regulación de empleo siempre va a tener asegurada su prestación por desempleo, tenga o no tenga antigüedad en esas cotizaciones, y por tanto garantiza, y es lo que también más importante, el compromiso de la vuelta a la actividad. Con lo cual también vemos que en esa parte, ingresos, trabajadores, también está dándose una respuesta contundente. ¿Qué más se nos plantea? Bueno, se plantearon también, y era uno de los aspectos que también había que abordar. Claro, muchos autónomos, muchas pequeñas empresas se encuentran con la realidad de que tienen que seguir pagando pues, todo lo relativo a las cuotas de autónomos, los impuestos. Era una preocupación que nos manifestaban también en el colectivo del autónomo. Bueno, pues ahí también se hace de una manera muy importante una actuación de moratoria de las cotizaciones para no tener que pagar cotizaciones de las cuotas de la seguridad social, tanto de trabajadores como de las propias cuotas de autónomos, y además un aplazamiento de los impuestos sin ningún tipo de interés en algunos casos y con un mínimo interés en algún otro. Para, de igual manera, mientras dure esta situación tan especial, tan particular, tan dura que estamos viviendo, no solo en la parte sanitaria, sino también en la parte económica, porque se tenga también la respuesta de obtener liquidez por parte de esos autónomos. Junto a ello, ¿qué se planteó también? Bueno, pues la situación de todo lo relativo a locales de negocio, en caso de que tuvieran hipotecas, pues se estableció también la posibilidad de moratorias en el pago de esas hipotecas, en el caso de que fueran los dueños de hablar con los bancos también para que facilitaran y participaran en la concesión de esa moratoria de hipoteca, con lo cual se garantiza para los autónomos también esa moratoria de las hipotecas. En el caso de que los locales de negocio fueran en régimen de alquiler, pues también se establecen medidas de ayuda para garantizar esos alquileres, con moratorias también en este caso de
de alquileres y que, por tanto, pues de una manera transversal o integral en el colectivo del autónomo, pues se tuvieran respuesta a todos esos elementos, a ingresos mediante la prestación excepcional, a trabajadores mediante el ERTE, a los locales de negocio que tuvieran en la propia actividad, que tuvieran, como digo, también una respuesta. Y junto a ello, para nosotros también un elemento muy importante es asegurar que esa actividad económica futura se pueda desenvolver y pueda reaperturarse tan pronto como pase esta pandemia. Para eso, pues también se han puesto en marcha las famosas líneas ICO, que son ayudas a modo de préstamo, para garantizar dos aspectos principales. Uno, que el autónomo, que la pequeña empresa, tenga una inyección importante también de dinero, de ingresos, de liquidez mediante esos préstamos ICO, para que pues pueda soportar de una manera mejor, lógicamente, este golpe y además tenga liquidez suficiente para la actuación futura que venga a partir de la puesta en marcha de la actividad. Entendemos, como digo, que han sido unas medidas muy, desde el punto de vista económico, muy interesantes y que además siempre buscando la doble vertiente. Amortiguar el golpe ahora mismo de la mejor manera posible, de la manera integral mejor, pero además preparar a la empresa, preparar al autónomo, a la pequeña actividad, para de nuevo la vuelta o la reapertura en el funcionamiento que venga una vez que pase la pandemia, que todos esperamos que lógicamente sea lo más rápidamente posible. E insisto, es decir, lo importante para nosotros es no abandonar a nadie, ¿no? Es decir, desde el gobierno central se ha insistido mucho en ese mensaje, en ese denominado escudo social, en ese denominado de no se deja a nadie atrás, y entendemos que frente a la actuación que se ha llevado en otras crisis, donde, y nada más que tenemos que hacer una comparativa, en la última crisis no hubo ningún tipo de ayuda a los autónomos, es la primera vez en la historia que en una situación de crisis a la pequeña empresa, al autónomo, se tiene una actuación contundente y efectiva, paliativa para la situación que se tenga en el momento de crisis económica. Es la primera vez que se ha puesto en marcha y entendemos que de una manera muy, muy positiva y muy interesante. De hecho, recogí el otro día en redes sociales este mismo detalle, es decir, se produjo un primer pago el día 15 de abril de esta prestación por cese de actividad y ahora el día 30 va a haber un segundo pago de la prestación por cese de actividad para los autónomos y recogía en redes sociales esa felicitación también, ¿no? Porque es verdad, porque la realidad cuando se hace la comparativa entre las medidas que se han puesto en marcha en esta crisis para autónomos con respecto a las medidas que se pusieron en marcha en la anterior crisis, pues la gente felicitaba que era la primera vez que se la había escuchado, que se la había tenido en cuenta y que al menos, indiscutiblemente, vimos, cualquier medida es poca, cualquier ayuda es poca, pero que al menos de manera paliativa, como decimos, ha podido hacer o permitir la subsistencia de esa actividad económica. Con lo cual, ese debe ser un poco el criterio, el llevar a cabo actuaciones que sirvan de modo paliativo para pasar lo mejor posible, de la mejor manera posible, como digo, en esta época de estado de alarma y prepararnos, sobre todo, para el momento posterior de la vuelta de la actividad económica. Son, por tanto, muchas las medidas que se han puesto en marcha en este corto espacio de tiempo. ¿Hasta qué punto han sido importantes las relaciones y un diálogo fluido con las asociaciones de autónomos, con colectivos empresariales, organizaciones sindicales? ¿Gozan de buena salud ahora mismo esas relaciones? Sí, indiscutiblemente nos encontramos en un momento en el que ante la situación todo el mundo quiere una respuesta inmediata, concreta, integral, que afecte a sus necesidades. Entonces, es verdad que en el marco del diálogo social, de lo que se llama el diálogo social, es decir, en el marco de las comunicaciones, de las conversaciones que tiene el gobierno con las organizaciones sindicales y con las organizaciones empresariales, pues gran parte de estas medidas han sido tomadas de conformidad o de acuerdo en comunicación con los sindicatos y con los empresarios. Indiscutiblemente, a todos, y nos va a parecer pocas estas ayudas, siempre se va a entender que harían falta más ayuda, que la cuantía tendría que ser superior, que
el abarcar las medidas tiene que ser superior, pero es verdad que es que nos encontramos en un contexto de mucha dificultad y que al menos de lo que queremos siempre poner en base, y eso es la comunicación que se tiene con los agentes sociales y económicos y con la parte empresarial, es que estas medidas son con esos dos objetivos, con el objetivo de intentar pasar la situación actual de estado de alarma de la mejor manera posible, que nadie quede atrás, que haya una cobertura integral para todos los colectivos y a su vez después también prepararnos para esa futura reanudación de la actividad. En líneas generales, tanto la parte sindical como la parte empresarial han acogido de manera mayoritaria y favorable estas medidas. Es verdad que, como digo, y como es lógico y además es razonable, en algunos aspectos pues se ha querido matizar, que unas peticiones más de aumento de medidas en determinados aspectos, pero de una manera integral o de manera general sí es verdad que la respuesta está siendo realmente positiva por las organizaciones sociales y sindicales y empresariales. Vamos llegando a una nueva fase de esta pandemia en la que poco a poco se empieza a ver al menos la luz al final del túnel, ¿no? Ya comenzamos a hablar de un proceso de desescalada, de desconfinamiento. ¿En qué punto están todos estos pequeños negocios tipo hostelería, restauración, comercios? No sé si puede avanzarnos algo de esos planes que tiene el gobierno central con respecto a estos negocios, teniendo en cuenta que hay comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía, que bueno, ya avanza incluso fechas para reapertura de actividades. Sí, en este punto yo creo que debemos ser, y lo principal de todo esto es ser lo más cautos y lo más tranquilo posible. Es decir, es verdad que llevamos más de 40 días de confinamiento, que todo el mundo está cansado, que todo el mundo además tiene interés en que, bueno, intentar volver a la normalidad lo más pronto posible, pero tampoco debemos de pecar de una excesiva prisa que después nos haga arrepentirnos por un hipotético repunte de la situación sanitaria. Es decir, aunque llevamos mucho tiempo, todavía nos encontramos en fase de pandemia, es decir, la realidad que la pandemia del COVID-19 todavía está aquí, todavía hay una situación de confinamiento y aunque vamos viendo unos resultados positivos de los que todos nos alegramos, tanto en el número de ingresos como en el número de UCI, como en el número de fallecidos, los resultados son buenos, pero eso no debe hacer apresurarnos a tomar decisiones equivocadas con respecto a la vuelta a la más o menos normalidad. Es verdad que nos estamos situando en unos horizontes que de aquí a final de mes, con comienzo también del mes que viene, pues paulatinamente vamos a ir retomando la actividad, pero habrá que hacerlo con toda la cautela del mundo. Yo creo que hoy en el Consejo de Ministros que se va a celebrar por parte del gobierno de Pedro Sánchez, pues se van a dar ya una serie de primeras claves también de cómo va a ser ese desescalamiento, el desescalamiento tan cacareado que se hace sobre cómo hacer, pero sí lo que pedimos también es mucha cautela y hacerlo de una manera además muy coordinada. Y digo esto de muy coordinada porque nos hemos encontrado con que muchas comunidades autónomas ya van anunciando, planteando propuestas de salida y de reanudación de la actividad comercial, de la actividad empresarial, de la libertad de movimiento de una manera casi unilateral, sin tenerlo cerrado con el gobierno central, que además no olvidemos que el gobierno central un poco el que tiene ahora mismo el mando único en lo relativo a toda la gestión de la crisis y por tanto eso tendrá que hacerse siempre por parte del gobierno central en coordinación con las comunidades autónomas. No parece razonable esas propuestas que desde la Junta de Andalucía hace unos días, ayer o anteayer, se iban planteando ya como unos hipotéticos calendarios cuando sus calendarios no están cerrados con el gobierno central y lo que habrá que hacerlo tampoco puede ser una carrera a ver quién es el primero que sale. No debe ser así. Es decir, aquí la prioridad necesariamente va a estar en atender la crisis sanitaria, nos van a marcar, desgraciadamente nos va a marcar la situación sanitaria y si se va viendo, como parece positivo y las noticias, como digo, son positivas, que efectivamente se reduce el número de contagios, que se reduce el número de ingresos hospitalarios, que se reduce el número de fallecimientos, pues se podrá ir viendo la actividad económica, se podrá ir viendo, pero es verdad que esto va a haber que hacerlo y de manera muy importante
por fases. No podemos de golpe pasar de una situación de confinamiento a una situación de apertura total y absoluta y volver a la misma situación en la que nos encontramos antes de la pandemia, de golpe y porrazo, porque al final nos podemos encontrar con que se nos repunte todo lo relativo a la situación sanitaria y por querer correr más, al final tengamos que, o paguemos la consecuencia de tener que volver a la marcha atrás de las actuaciones. Por lo cual, yo ahí pido siempre mucha prudencia, mucha calma, mucha comunicación entre administraciones, es decir, que no vayamos también aquí haciendo anuncios, que además, para mí es una cosa muy importante, el generar expectativas. Es decir, todos estamos cansados, como digo, todos tenemos ganas de salir, de hacer la vuelta a la normalidad, pero no generemos expectativas que no están consensuadas, que no están ratificadas, que no están basadas en los informes sanitarios y la situación sanitaria, para después defraudar esa expectativa a la población. Es decir, yo creo que es mucho más razonable, de una manera consensuada, marcar de qué manera se va a hacer esa desescalada, pactar, acordar con las organizaciones empresariales, sindicales, de una manera paulatina cómo van a hacer esa desescalada y cuáles van a ser los sectores que van a ir saliendo, y en función de eso, cuando ya eso lo vaya ratificando también los datos sanitarios, pues ir anunciándolo ya de una manera seria, firme, creíble y con posibilidad de ponerla en marcha. Como digo, para nosotros ha sido un poco decepcionante que la comunidad autónoma quiera, no solamente en Andalucía, nos ha pasado con alguna otra comunidad, que quieran ahí hacer un anuncio de a ver quién termina antes, quién sale antes. No es eso nada el punto. Pues vamos llegando al final de nuestra entrevista, Jesús, pero no quería terminarla sin pedirte una valoración de cómo está siendo tu experiencia como senador, teniendo en cuenta la situación tan atípica que estamos viviendo con un estado de alarma. ¿Te imaginabas que tu actividad como senador iba a ser así? Hombre, no me lo imaginaba, ¿no? Y en un ejercicio casi de sinceridad, hablándolo incluso con compañeros senadores que han tenido alguna otra legislatura. Y, hombre, está siendo una legislatura muy accidentada, ¿no? En lo personal, vamos a decir así. Venimos de una legislatura anterior de muy escasa duración, con muchas dificultades para la puesta en marcha del gobierno, que limita además la capacidad de organizar y de plantear el trabajo de manera constante, continuada y diaria, que es al final para lo que estamos. Y es verdad que no hemos parado desde el principio, pero es verdad que esa habitualidad, esa constancia, esa organización a largo plazo no se está dando. Cuando por fin pasamos, hay de nuevo elecciones y se pone en marcha el gobierno, ya pues parece que se abre un periodo de tranquilidad, de organización para la puesta en marcha, de trabajo, de proyectos, de negociaciones con el gobierno, de actuaciones en definitiva. Nos encontramos con la situación tan dura de la pandemia, con lo cual de nuevo bueno, nos encontramos con cierta limitación como digo, en la experiencia esta que significa la actuación legislativa, ¿no? Es verdad que lo que queremos es que esto pase lo antes posible, que todos volvamos a la normalidad, que por fin podamos desarrollar, lógicamente, también nuestro trabajo, pero, hombre, si acaso, y me quiero quedar con un aspecto que para mí es muy importante, que me ha resultado muy importante, es decir, que en situaciones de dificultades como la que estamos viviendo, también la sociedad da un ejemplo de adaptación, de capacidad también de adaptación a situaciones extremas como las que estamos viviendo. Es decir, esto que estamos haciendo de entrevistas por videoconferencia, el teletrabajo, las nuevas formas, las nuevas relaciones laborales, el grado de implicación de todos, tanto de la empresa como de los trabajadores, en el compromiso por salir. Bueno, pues es verdad que esto, si no se hubiera dado situaciones tan duras como las que estamos viendo, nunca lo hubiéramos promocionado, nunca se hubieran puesto en marcha, y que también hay la sociedad, las propias empresarios y trabajadores también estamos dando un ejemplo de la capacidad de adaptación y sobre todo de que hay otras maneras de abordar las relaciones laborales que también, una vez que pase la pandemia, también tendremos que valorar como pues para su puesta en marcha de manera incluso genérica, es decir, no se da evidencia esto del teletrabajo y que por tanto se podría también plantear para un futuro.
Pues Jesús, muchísimas gracias por atendernos. Ojalá que lo antes posible, más pronto que tarde, todo pueda volver a la normalidad en la actividad política, en la actividad de todos los ciudadanos, porque eso significará que habremos podido derrotar a esta pandemia del coronavirus. Senador, muchísimas gracias, un saludo. Un saludo, muchísimas gracias a vosotros. Pues saludos también a todos nuestros telespectadores de Más TV Huelva y de la web ONUVA Actual. Hoy nuestro espacio de entrevistas, el protagonista ha sido Jesús González, senador por el PSOE de Huelva. Saludos.